Bien, continuamos en Revista Tele 15 por Digital 15 y ahora llegamos a la entrevista central. Vamos a hablar de toda la cotidianidad, pero sobre todo vinculado al derecho, al buen derecho. Y para eso tenemos a Trajano Vidal Potentini, que está con nosotros, que es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Buen día, Trajano. Bueno, muy buenos días al país y a ustedes mi gratitud especial por la posibilidad, ¿verdad?, de esta interactividad por un medio de tanta trascendencia e importancia y más aún este programa que es ya más que una tradición en la familia dominicana. Hace unos días que queríamos tenerlo por acá porque... Hemos discutido mucho sobre todo lo que ha pasado esta sí, semana. no, y que en las últimas semanas se han producido tantas decisiones vinculadas al derecho que es bueno llevar orientación sobre estas acciones que se han desarrollado, ¿verdad? Por ejemplo... Diríamos que están en proceso de están en continuidad proceso. y de seguirse desarrollando, Sí, pero que será para largo pero toda que esta dinámica. muchas veces el común de la población no lo comprende. Exactamente. No lo comprende. Por ejemplo, este tema de ley de extinción de dominio que fue recientemente aprobada y tiene un plazo de 1 año para entrar en vigencia. Nos gustaría saber la posición que tiene Justicia y Transparencia sobre la aprobación de esta ley. Lo primero que tendría que decir es que nosotros estuvimos apoyando todo el proceso de discusión de la misma porque hemos estimado que se corresponde con lo que son esas aspiraciones de cualquier sociedad, sobre todo con temas de corrupción política, de gran criminalidad, que es para lo que debería estar esa ley específicamente orientada a corrupción política, trata de personas, narcotráfico y el lavado de activos relacionado siempre con infracciones naturalmente que de gravedad y con ello pues los otros tipos penales. Y estuvimos en todo este proceso, ahora estamos imbuidos en ir socializando la ley. Nosotros prácticamente todos los fines de semana estamos dando conferencias en todo el territorio nacional a partir de lo que son las seccionales del Colegio de Abogados. Y de hecho el próximo 10, del 10 al 17 del mes de septiembre, estaríamos llevando a cabo conjuntamente con Colombia, que es el país icónico en estos temas. De hecho, la primera ley de extinción de dominio es donde aparece en 1995 y que ya hoy es un código en Colombia, el Código de Extinción de Dominio, para trabajar desde Fundación Justicia y Transparencia conjuntamente con la Universidad de la Gran Colombia, una estancia internacional académica donde vamos a buscar un perfil de especialización y donde van muchos dominicanos. Eso está abierto al público, ojalá se anime mucha gente a participar de lo que es ese componente especializado de esta ley que hay que tratar de comprender, porque la misma, y por eso se llama lo que vamos a hacer en Colombia, el Estado constitucional frente a la extinción de dominio, o el modelo de Estado constitucional, porque tiene muchas tensiones a nivel de lo que es ese derecho de propiedad, que sería lo que está en juego y que es un derecho fundamental, con este tema y esta ley que tiene algunos aspectos que evidentemente desbordan la propia capacidad que habíamos nosotros planteado por los tipos penales que envuelve, que creo que esos son de los temas que ojalá puedan en lo sucesivo considerarse. Digo los tipos penales porque prácticamente es un vaciado, no solamente del Código Penal, sino de leyes especiales. El artículo 6 de esa ley, que como dicen ustedes, tiene un plazo diferido para entrar en vigencia, estaríamos hablando de julio o del próximo año, y en ese plazo diferido para su vigencia habrá que ir aceitando, habrá que ir poniendo a tono a los operadores de este sistema para poder, en este caso, empoderarse de lo que es esta herramienta nueva. O sea, para lo que sea la aplicación. La aplicación, pero tiene el inconveniente de que el artículo 6 prácticamente un vaciado del Código Penal y con ello además también leyes especiales como los delitos tributarios, los delitos de alta tecnología, los delitos de medio ambiente, los delitos financieros, y ello pues supone entonces un menú, una cantidad de delitos de forma irracional que tienen vocación de extinción de dominio. Por ejemplo, ¿qué hace la extinción de dominio si lo que busca es reivindicar la capacidad del Estado dominicano con aquellos bienes, aquellos temas que son fruto de esa denominada llamada criminalidad organizada en el más gran nivel, a que tú vengas y metes entonces un delito de acción privada, lo que tiene que ver también con derecho de autor y propiedad intelectual, aspectos que son de naturaleza privada,
donde lo que está persiguiendo una persona es un resarcimiento. ¿Qué buscaría un ministerio público en ese tema que no le compete ni le importa para venir a buscar bienes, para reivindicarlo en beneficio del Estado? Entonces tiene muchas falencias que hay que tratar de corregir, como el hecho de que son los jueces de corte de apelación quienes van a trabajar esto. No debería ser, porque es un invento que pudiera trastocar hasta lo que son las funciones naturales de estos jueces de corte de apelación, que con ese híbrido, con ese invento, tendrían entonces que disponer de un juez de control, de una especie de juez de la instrucción, de lo mismo de estos jueces de apelación, para conocer. Debió haber sido un tribunal especializado de primera instancia. Doctor, esta ley, digamos, que fue promulgada recientemente, ¿aplicaría para los casos que tenemos ahora vigentes? Digamos, caso Medusa, caso Antipulpo, todo este tipo de casos que tenemos. Mira, por eso vamos nosotros para Colombia, porque la ley es una ley, en principio, una ley tipo, la que le da esa vigencia, o la que por lo menos inspira una ley modélica de Naciones Unidas, la Oficina de Droga y el Delito, una ley de 47 artículos en principio. Esta tiene 107, te dice que ha sido en alguna forma estructurada como una especie de Frankenstein, recogiendo muchos aspectos que buscaron la clase política después de más de 10 años, que fue lo que se duró discutiendo la ley. Entonces, hay que decir que esto se da al margen de lo penal. En esta ley sí hay autonomía, y por eso en alguna medida pues tiene, si se quiere, más que una presunción de inocencia, una presunción no de inocencia, sino lamentablemente de ilegalidad en relación a los bienes. Por eso te lo deslindan, te lo apartan y te dicen, mira, eso no tiene que ver con el componente penal. Eso es un juicio a los bienes, por eso es un procedimiento de naturaleza civil. Y como es un procedimiento, no debe ni beneficiar ni perjudicar a nadie, es lo que te dicen, sino que las leyes procesales son de aplicación inminente e inmediata. Entonces, en teoría, cuando viene a ver, como es un tema que no tiene que ver con lo penal, y son casos que estarán en curso perfectamente, en la mayoría de esos casos, se pudiera entronizar la posibilidad. Va a depender de cómo esto se puede explicar, de cuáles son las tensiones que la misma tiene con el derecho, de cuál es la experiencia comparada. En la mayoría de los países pues tiene el tema hasta de, si se quiere, planteado del contexto de la misma ley, que es que sea irretroactiva. Porque si tú ves en un lado, que es otra de las incongruencias que yo pudiera apreciar, y es que la ley tiene, por ejemplo, la prescripción en el ámbito civil de 20 años, pero la prescripción de cualquier delito, que debe ser el que cobije previamente, cualquier delito grave, es de 10 años. 10 años. Entonces, algo que tú no puedes perseguir en lo penal en 10 años, pero sí en lo civil, porque es un procedimiento civil, claro, sí por 20 años. Entonces, poco importa incluso que te declaren inocente, oigan esto, poco importa que te declaren inocente para que se pueda, como quiera, aplicar la ley, porque en teoría no tiene que ver con lo penal ni es 2 veces por la misma causa. Entonces, independientemente de que se logró la ley de extinción de dominio, entonces muchos tratadistas del derecho tenían razón con lo que se estaba proponiendo. Entonces, ve Trajano Potentini, el especialista, el jurista, un término de esta ley en el Tribunal Constitucional. Sí, yo creo que son muchos aspectos que hay que mejorarle. La ley naturalmente vino para quedarse. Tiene la ventaja la ley de que, como fue concebida sin ningún vicio de forma, en términos de su procedimiento constitucional para su elaboración, estamos hablando de que aun cuando se decía, es una ley orgánica indiscutiblemente, y aun cuando se hizo énfasis en que no era orgánica, como quiera, pues fue aprobada con la mayoría que disponen las leyes orgánicas, que es una mayoría calificada. Reitero que hay muchos aspectos que tendrán que ser considerados, que tendrán que ser mejorados. No obstante, nosotros que somos pro ley, vamos a estar haciendo votos porque eso se pueda pues entronizar a partir de lo que es esa realidad y que la misma sea orientada para la gran criminalidad, que tenga que ver con aquellos casos relacionados con narcotráfico, aquellas personas que se van fuera en extradición y que hay que abandonar ya la persecución en República Dominicana. Que esos bienes no queden en un limbo, que es precisamente el sentido. Fíjense que los colombianos tenían un problema en 1989 cuando le dan muerte a Pablo Escobar y entonces habían miles de millones de dólares en bienes que no tenían cómo reivindicárselo y hacen posterior esa ley precisamente para en un plano de retroactividad poder resolver eso y muchos casos que pudieran estar en un limbo porque en un proceso penal, por ejemplo, se puede morir una persona por la duración del proceso, todas esas cosas extinguen la posibilidad del tema penal
porque es personal la pena, pero no así del tema de los bienes. Es un procedimiento, reitero, de naturaleza civil al margen. Poco importa que te declaren inocente y hay lo que llaman los colombianos la carga dinámica de la prueba, o sea que deberá demostrar posiblemente el que quiera o el que esté en mejores condiciones de hacer la diligencia. Por eso tener dinero que no esté justificado, y ahí es donde está el peligro, el choque que pudiéramos tener en República Dominicana, te trae un inconveniente porque puede ser derivado de cualquiera de esos delitos que están ahí. Claro, claro. Hasta evasión de impuestos, si tú a la hora de tener ese dinero no demuestra cómo lo solucionaste. Pero hay el inconveniente en República Dominicana de que en más de un 60% tenemos una economía informal. Entonces la gente, no porque haya delinquido, no está, es un problema. Es complicado. Es un problema que tenemos que abordar con el estudio, con el análisis y ver cuál es el sentido y desarrollo doctrinar que habrá que darle a la misma y más aún jurisprudencial. Por eso lo de Colombia, para hacer acopio, ojalá que se animen mucha gente y puedan dar un toquecito de Fundación Justicia y Transparencia para participar de ese periplo intelectual, porque va a ser un área que va definitivamente que dejar dinero, porque no es con presos, es con bienes, es un juicio a los bienes. Esa es la denominación, extinguir el derecho de propiedad, la muerte del derecho de propiedad en relación a bienes para que puedan ser reivindicados en beneficio del Estado Dominicano. El caso que tenemos recientemente con relación a la variación de medida de coerción de Alexis Medinas y otros implicados en el caso, se dice que el juez actuó bajo la ley porque ya estos implicados tenían 24 meses en medida de prisión y como el caso era declarado complejo, no, pues 18, que habían cumplido exactamente, los 18 ya habían cumplido porque el caso se había declarado complejo. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, en lo sucesivo, ojalá que la prensa no tenga pues una impronta tan decisiva y tan determinante sobre los temas judiciales. El populismo penal hace mucho daño, que todos estos temas, ven ustedes ahora con el tema de las expropiaciones. Pero la prensa no, Potentini, porque es que los casos bueno, la prensa y las redes sociales tiene su ventaja en algún sentido, pero no podemos, tiene su ventaja porque hay lo que se llama prevención negativa, o sea, una parte de la pena es la prevención negativa, o del derecho penal, prevención negativa general, que es lo que tendría que ver con ese disuasivo que a través de la sociedad estos temas pues se presentan, pero hay muchos temas que no deben ser fruto del escándalo. No deben ser aireados. ¿Qué es lo que pasa? Los artículos 241 y 370 del Código Procesal Penal dicen que cuando el máximo de la prisión preventiva, sin que se haya mediado una acusación, pues tiene que ser 12 meses y de 18 meses 370 para el tema complejo. Dieron una prórroga de unos 3 meses más excepcional y eran 21 meses. No podemos nosotros avalar en modo alguno de que esto se constituya en una especie, si se quiere, de pena anticipada en un proceso de tanta trascendencia, porque estamos hablando de una proyección de gran corrupción. Entonces hay que observarle su debido proceso de ley. El juez ha actuado de forma correcta. No puede eternizarse la prisión preventiva. Esa persona desde su casa, no ellos y cualquier otro, si tiene el arraigo suficiente, si no se va a evadir, puede perfectamente desde su casa continuar con su defensa, como es el caso, por ejemplo, de lo de Odebrecht. Vamos a llevar eso hasta las últimas consecuencias, vamos a escrutar, vamos a profundizar, vamos a condenar si es lo que se corresponde con la labor y el trabajo del Ministerio Público, pero una prisión preventiva no puede eternizarse en el tiempo porque es una pena anticipada y estaríamos hasta violando la Constitución de la República. ¿Usted no cree que eso causaría indignación a la población normal que dice, bueno, pero claro, yo lo que voy a hacer es... Yo voy a robar mucho porque y voy a cumplir 18 meses y ya voy a estar tranquilo. No, porque es que no pensaría la población. Es que no se está tranquilo, es que hay que dar continuidad. Por eso tiene que haber pues una mecánica de socialización para que la población que tiene un activismo y es positivo alrededor de todo esto, pues empiece a entender, empiece a comprender. Es un tema que apenas empieza, es que no puede eternizarse porque hay una verdad interina que se llama presunción de inocencia que debe acompañar a todo imputado hasta que no ha mediado una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Entonces esa gente no sabemos si somos culpables, si son culpables, es una percepción que pudiéramos tener todo de que la mayoría, pero no es el tema de todo ni el entorno de la justicia. A propósito de la presunción de inocencia? Ok, él es inocente porque tiene dinero. Y las decenas de miles
de personas que están purgando pena. No 2, son 3, 4 años. Bueno, pero eso es un problema sistémico. pero es un problema sistémico del código. Lamentablemente, el código está orientado para el que tiene dinero, porque ¿qué te dice el código? ¿Quién es el que tiene arraigo? El que tiene arraigo es el que tiene bienes, el que tiene casa, eso es lo que se presenta. El que tiene cómo justificar que no tiene que irse para ningún lado. Pero no tiene porque ese es el arraigo, entonces desde ahí hay un mal de origen. Pero así está estructurado un código que es un código por demás garantista. Ojalá que no continuemos siendo el campeón del mundo en prisión preventiva, aquí hay temas que andan mal. Ciertamente la justicia, como decía Camacho, incluyendo el Ministerio Público, porque no se puede quedar fuera, no está en condiciones, tiene que crecer, tiene que avanzar con más tribunales, con más personal, con más presupuesto, porque se desbordan sus capacidades. Fíjate que doña Miriam hablaba en un momento de que están investigando unos 400 casos y apenas van por 5 o 6 de gran corrupción, como es el planteado en el tema de las expropiaciones, pero evidentemente que no dan abasto con lo que le corresponde y mucho menos el sistema. Totalmente, porque el caso Medusa no habrá ni siquiera cómo manejarlo, no son 12.274 páginas, solamente los abogados pidieron 3, 4 meses porque fue un disco duro, 3.500 y tantas pruebas, 400 testigos, cada quien con capacidad de replicar todo ese proceso. Hay que buscar una fotocopiadora, un centro de fotocopiadoras para imprimir. Y una sala, la sala de la Suprema para el tema de los testigos, porque no son los 400 de los 60 y tantos imputados, solamente cada uno, porque hay 41 personas físicas y 22 morales, estamos hablando de 63 imputados por 3 que tienen cada uno esa capacidad, estamos hablando de 189 abogados solamente, los que tendrían vocación de estar en ese juicio. Entonces eso habría que segmentarlo, el artículo me parece que 64 del Código Procesal Penal plantea esa mecánica, esa posibilidad de que se pueda segmentar, porque ciertamente debió haber sido un poquito más hábil el Ministerio Público, porque lo que tiene que ver con la comida de los presos de la Victoria no tiene que ver con la construcción de la Victoria. Segmentar, individualizar todos esos casos y así lo tengan varios jueces. Trajano, ¿no sería esta decisión a propósito de la variación de la medida de coerción tanto a Alexis Medina como a Fernando Rosa y otra persona de apellido Santana? ¿No sería esto una posible derrota dentro de la función del Ministerio Público a nivel investigativo que no aportó la prueba en el tiempo suficiente? Bueno, es que hay un problema de logística que desborda evidentemente, no del Ministerio Público, del propio esquema de justicia que desborda sus capacidades. Ellos están haciendo lo que pueden, yo creo que están haciendo un trabajo que tenemos nosotros que respaldar a ese Ministerio Público en la labor que está haciendo. No es una derrota porque esa gente pueden desde fuera dar continuidad y que es lo que se va a hacer a su proceso. Eso es una mecánica normal, ojalá que no sea solo con ellos y que otros tantos que estén en esas condiciones también no tengan que seguir purgando esa especie de pena anticipada. Pero el Ministerio Público, como lo está haciendo con la Odebrecht, va a poder hacerlo con estos imputados que tienen el arraigo y que no van gente ya incluso de avanzada edad. Doctor, aprovechando el momento que usted está aquí, no podemos dejar pasar por alto el tema de la violencia, violencia de género, violencia por incidentes, este tema que está cargando mucho a la población. ¿Qué opinión desde el punto de vista legal, soluciona eso? Mira, la violencia de género tiene el gran inconveniente de que hay un diseño que no se corresponde con el enfoque de integralidad a nivel de políticas públicas que hay que darle en la República Dominicana al abordaje de ese tema, que necesita evidentemente que educación, formación, pero la misma estructuración de un ministerio de la mujer es un enfoque errado, es un enfoque equivocado. Ese ministerio tiene que ser reconvertido y desde aquí hacemos nosotros esa propuesta, ojalá que algunos legisladores se animen y la hemos reiterado, lo hemos planteado por años, se animen en no tener un ministerio de la mujer, sino un ministerio de la familia. Hay que dar ese enfoque de integralidad de una familia que tiene que ser analizada desde la diferente óptica y que tiene que tener una intervención que tome en condiciones, en este caso, en ese enfoque integral, todos los factores que convergen ahí en el tema violencia de género. La delincuencia ciertamente ha desbordado todas las capacidades de la policía y del propio gobierno. Hay como un cáncer que ha hecho metástasis en ese fenómeno social, porque hablar de la seguridad pública no es un tema de policía. A la policía le corresponde un segmento, es un enfoque de políticas públicas, de mejores condiciones de vida, de diagnosticar, de levantar cuál es
cuáles son las causales de este quehacer cada vez más y más en ascenso de la delincuencia y cómo tal entonces brindar esas soluciones, no para acabar, no para erradicar. Eso no se erradica, eso no se acaba, eso se va a atenuar. Nosotros presentamos en alguna oportunidad el sistema integral de seguridad ciudadana y convivencia pacífica, porque hay que darle ese sentido donde hablábamos de los ayuntamientos, donde hablábamos del tema, por ejemplo, algo tan sencillo para seguridad ciudadana que se corresponde también con lo que es el 911, en que aquí los ayuntamientos tienen que tener una participación importante. Sí, aquí a cualquiera se le ocurre ponerle una señal o un número a la casa, ni siquiera eso está organizado. Tú mandas el 911 a que llegue a un sitio con eficiencia, se pierde. a buscar una persona que puede morir por minuto y se pierde porque en cualquier callejoncito le ponen hasta su nombre personas a la calle. Aquí hay ese inconveniente, aquí hay ese desorden, entonces hay que involucrar a todo el mundo, hay que hacer un trabajo integral que hasta ahora no, lamentablemente el que se está haciendo, no ha podido no solucionar sino mejorar esta realidad. Bien, terminamos de conversar esta conversación por lo menos por el día de hoy con Trajano Vidal Portentini, que es de nosotros, es de aquí. Sí, así es. Es de aquí, así que no hay que reiterarle. Desde luego, pues Yovay y Geraldino, que veo que está de viaje, ¿verdad? Pues siempre teníamos pues un seguimiento, sí, claro, más fluido. Así que pónganse la pila ustedes. Como nueva generación, aunque tú tienes que dar las gracias por el tema de nueva generación que te vi allí, pero es así, cualquier muchacho hoy tiene 50, tú decías 70, yo diría 50 años. 50 años. No, y es verdad. La magia de la tecnología pues nos ayuda a todo eso. No, y sobre todo que ya uno se puede ayudar. Ya uno se puede ayudar. Bueno, gracias a ustedes también por estar con nosotros. Mañana, recuerden, compromiso a partir de las 8 de la mañana. Pasen buen día.